autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aquí habla el Señor Jesucristo. Aquí el que está hablando es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el verso 31 de Lucas 22. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Vamos a examinar algo aquí en la palabra de Dios. Hay una palabra que Dios ha dado para traer a esta audiencia, a este segundo servicio, y le doy gracias a Dios porque Dios nos sigue hablando. Dios conoce nuestra entrada, nuestra salida, todo acerca de nosotros. Y Jesucristo, hermanos, que escudriña el corazón y las profundidades del alma, lo interior, donde nada ni nadie puede hacerlo, Él tiene preparado esta palabra, por lo cual yo le pido a usted, hermanos, porque en el inframundo, en la dimensión del mundo invisible, hablando de lo opuesto al reino de Dios, hay potestades o hay demonios que son enviados de parte de Satanás, ya que Él no posee los atributos que posee nuestro Dios todopoderoso. Que Dios es omnipresente, capaz de estar en cualquier parte al mismo tiempo. Solo Dios puede hacerlo. Y el diablo, que no puede hacerlo, no puede estar en los Estados Unidos, en el África, en cualquier parte al mismo tiempo, envía demonios. Y precisamente cuando se está dando un mensaje o se está dando la palabra, es cuando la gente le da por caminar, es cuando la gente siente ganas de ir al baño. Y esto es a nivel global. Precisamente eso no ocurre, hermanos, cuando usted está viendo películas. Si usted está sentado en el sofá en una pantalla o viendo televisión, muchos no quieren ni parpadear. Pero sí sucede en la iglesia, cuando está el sermón, cuando está la prédica. Sucede que vienen pensamientos a tu vida y te adentras en ellos y te vas del mensaje. Te da por caminar. Hay gente que le da ansiedad de salirse, de caminar o de ir al baño, etcétera. Y curiosamente solo pasa durante el servicio. Esos son demonios que son enviados para desviar al pueblo de Dios. Hay gente que empieza a dormirse, le entra un sueño tan profundo, aún hayas dormido más de 8 horas. Hay gente que le da por bostezar, y todo eso viene de parte de Satanás. Y hay gente que cae en esas maquinaciones. Por eso yo le pido a usted que escuche lo que Dios tiene, porque esto es muy serio. Quiero decirle que hay días malos y los días son inevitables. Hay momentos en los cuales, como pueblo de Dios, no podemos evitarlos. La sociedad, el mundo, las naciones, los presidentes, los políticos, los religiosos, ricos y pobres y de todas las edades, no importa la nacionalidad, no importa el lugar, pero los días malos son inevitables. Todos, en algún momento de nuestras vidas, pasamos por esos días que no queremos pasar. Días malos, días terribles, donde a veces hay oscuridad, donde hay ataques del enemigo. Y si hablamos del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, de las hijas, de los redimidos, del pueblo que ha sido lavado en la sangre del Cordero, hay un momento que nadie se puede escapar. Pero sí le quiero decir, hermanos, que usted debe de formar parte. Hay 2 grupos aquí que yo quiero compartir. Y usted, hermanos, hermana, usted visualice e identifíquese a cuál grupo usted pertenece. Porque la Biblia, Jesús usaba un lenguaje sencillo. Muchas veces, hermanos, Él habló por medio de parábolas, que era una manera tan sencilla que la gente podía captar y entender. Porque Jesús, por ejemplo, el que escribe esto es Lucas, era un médico de profesión. El intelecto era alto porque él era un hombre estudioso. Pero también Jesús, así como había personas que estudiaban, personas preparadas, también había gente pobre, gente que no sabía leer, gente que no sabía escribir. Y el Señor hablaba para que todas las personas, sin importar el alto o bajo intelecto, el Señor hablaba para que todos pudieran entender el mensaje que Él quería transmitir a todos los que le seguían. Y aquí el Señor usa unas palabras dirigiéndose a Pedro y le dijo:
he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. La palabra zarandearos o zarandeo en el lenguaje común que Cristo usa, inmediatamente Pedro y todas las personas que escucharon esto pudieron entender eso. Quiero decirles, hermanos, que la palabra del Señor nos revela que hay un acusador, que en el tiempo nuestro ese ser se presenta delante de Dios para acusar a los hijos de Dios y las hijas de Dios, y en especial aquellos que están haciendo la voluntad de Dios, porque en la viña del Señor se mira de todo. Hay trigo, pero también hay cizaña. Y el Señor usa este ejemplo porque ciertamente cuando Él habla de un campo grande, un campo tan fértil, donde hay mucho trigo, que el sembrador sale, prepara la tierra y empieza a sembrar y hay fruto, pero también los labradores le traen noticias al dueño y dice: con todo el trigo también ha nacido cizaña, ¿quieres que la cortemos? Y eso es una parábola y es algo ilustrativo y aplicativo para cada uno de nosotros, de estos dos grupos, trigo y cizaña. Aunque se parecen mucho, el día, hermanos, que venga el zarandeo, hay separación del trigo y la cizaña. En el momento donde viene el zarandeo y hay una separación, ahí se sabe quién es quién. Hay gente, hermanos, que es cizaña, hay gente que es trigo. Y quiero decirles que en una ocasión, de acuerdo a la palabra de Dios, allá en el libro de Job, capítulo 1, verso del 6 en adelante, ya que Job es el libro más antiguo de toda la Biblia, de todos los 66 libros, en el orden cronológico que se pusieron a escritura, Génesis nos habla del comienzo, del principio, de cómo fueron las cosas. Pero no quiere decir que Génesis es el primer libro de la Biblia. El primer libro de la Biblia es Job. Y ahí hay una revelación tan profunda que se escribe, o que Dios a través del Espíritu Santo añade en la escritura, y nos da una revelación tan profunda que hasta el día de hoy muchos no pueden comprender, eruditos, exágetas y aún la comunidad científica, porque hoy tenemos conocimiento profundo de lo que viene siendo todo el sistema solar, el universo y toda la Vía Láctea, etcétera. Ahí nos habla en el capítulo 1 que en cierta ocasión, en cierto día, de una u otra manera, los mensajeros, los ángeles de Dios, hermanos, que estaban en la tierra y traían reporte delante del Señor. ¿A qué lugar? Nadie lo sabe. Lo que sí es seguro que no fue al tercer cielo, de donde Satanás fue arrojado, o de donde él fue desechado, porque la Biblia dice que no se encontró lugar para él ni para todos esos seres que se rebelaron también en contra de Dios en aquella gran rebelión. Y ellos no pueden regresar de donde fueron destituidos, desterrados, del tercer cielo donde un día ellos habitaban. Ellos ya no pueden regresar allá. Tienen acceso, de acuerdo a Efesios 6:12, perdón, y en más pasajes de la Biblia, solamente al segundo cielo, pero no al tercer cielo. Y la Biblia nos dice que en cierta ocasión los hijos de Dios se presentaron delante del Eterno, delante de Dios, delante de Elohim, y entre ellos en la fila había un ser que es el diablo, el adversario, Satanás. Y él vino disfrazado, y el Señor, que todo lo sabe, permitió que, y le hace la pregunta directa: ¿de dónde vienes? Y le dijo: vengo de rodear la tierra, de andar sobre ella. Y usted conoce la historia cuando Dios le dice: has considerado, has mirado a mi siervo Job. Pero la revelación que yo le quiero decir aquí, hermanos, de acuerdo a lo que estamos hablando en el zarandeo, es que el diablo se presentó para pedir un derecho legal sobre Job. Ese es el mensaje aplicativo con este mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Le dice el diablo: él está así, o él te adora, Job te sirve por lo mucho que tú le has dado.
Hermanos, Job era tan riquísimo que nadie en la tierra, nadie tenía lo que él tenía: oro, esclavos, camellos, ovejas, vacas, etcétera, etcétera, etcétera. Job era riquísimo. Y si por si fuera poco, lo más importante era de que había un muro de protección sobre él como hijo de Dios. Muro o un cerco que, si usted estudia Job nunca lo pudo ver, nunca. Pero el diablo sí podía verlo. Quiero decirle, iglesia, que Dios te ha acercado. Hay un muro invisible que tal vez tú no puedes ver. Por eso usted ha testificado: estuve a punto de que me chocaran, estuve a punto de esto, por poquito y pierdo la vida y me pasó. Es que Dios ha puesto un muro y el diablo no va a cruzar un límite que Dios no le permita. El diablo te puede rodear, te puede atacar, pero si Dios no lo permite, no va a poder tocarte. Y el diablo pudo ver ese cerco. Dice: ese muro, oh Job, te adora por cómo lo tienes, pero quítale eso. Permíteme, quítale ese cerco, quítale esa protección y permíteme, y vas a ver cómo reniega de ti. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos en esta tarde, iglesia, pueblo de Dios? Jesucristo está hablando algo aquí. En el verso 31, el Señor Jesucristo le dice: mira, Pedro, dice: Simón, Simón, he aquí, te quiero decir algo. El diablo o Satanás os ha pedido. Escuche, no solamente pidió a Pedro, pidió a todos los discípulos, a todos. Lo que Jesús está revelando, lo que le decía, que hay un debate y un análisis científico en los eruditos, en los conocedores de la palabra, algo tan profundo es de que le dice: el diablo ha pedido permiso para zarandearos como a trigo a todos. Jesús revela algo profundo, es que de una manera u otra manera el Señor le hace saber a él de que el diablo accede o se presenta delante de Dios pidiendo un permiso legal para zarandear. Plural, hermanos, plural, no en singular, plural, a todos, para zarandearos como a trigo. Ahora, el zarandeo es el método donde se divide la paja para separar la semilla. En el ámbito espiritual es sacudir con violencia. En otras palabras, Jesús le está diciendo: yo vi, yo escuché. Porque Jesús está hablando como hombre aquí en la tierra. Él que todo lo sabe, cuando el diablo se presenta delante del Padre: Pedro, el diablo pidió permiso para zarandearlos a todos ustedes, para sacudirlos con violencia, para dañarlos. Y la palabra del Señor nos hace ver, hermanos, que el zarandeo es inevitable. Si alguien te dijo que viniendo a Cristo todo sería lindo, sería hermoso, se te fueron los problemas, se acabaron, te mintieron. Porque el zarandeo viene porque viene. Pero te traigo buenas noticias. Si a ti te están zarandeando o si te van a zarandear, buena noticia para ti es que quiere decir que no eres cizaña, quiere decir que tú eres trigo. Por eso el diablo ha pedido permiso para zarandearte, para golpearte, para atacarte. Ahora entiendes por qué tanta crítica. Ahora entiendes por qué se levanta contra ti, hermanos, revueltas, críticas, cosas para dañar tu corazón, para dañar tu alma, para dañarte. Ahora lo entiendes. No es el hermano, no es la persona, son demonios que vienen para golpearte, para atacar tu vida, para hacerte caer, para que no busques más de la presencia de Dios. Es que se dio un decreto, se dio una orden legal en tu contra. Y eso es inevitable. El zarandeo viene porque viene. El Señor puso ese mensaje. Yo le decía: Señor, mire, yo, hermanos, le he pedido al Señor y Dios me ha dado mensajes, me ha dado sermones. Y digo: wow, esto lo voy a llevar. El Señor dice: vas a llevar esto. Y los que predican aquí, hermanos, saben que Dios obra de una manera extraña para nosotros. Porque a veces nosotros queremos traer un mensaje tan lindo, palabra, ¿verdad? Y el pastor lo ha dicho: discúlpenme, hermanos, pero yo voy a hablar lo que Dios quiere, y de eso se trata. No lo que yo quiero decir, sino lo que Dios quiere decirle al pueblo.
Y el Señor ponía esto en mi corazón porque, hermanos, de que viene el zarandeo, viene, no lo puedes evitar. Viene zarandeo contra tu vida. Pero te traigo buenas noticias. El Señor Jesucristo le dice, pero en el verso 32, yo he rogado por ti. Es bonito cuando tu pastor ora por ti. En el matrimonio, que la esposa ore por ti o el esposo ore por ti. Hijos, que tus padres oren por ti. Y así, que oremos los unos por los otros. Pero es más lindo que el Señor Jesucristo haya rogado por mí, por ti. Allá, hermanos, en el capítulo 17 de Juan, Jesús, el Señor Jesucristo elevó una oración tan poderosa cuando clamó y dijo: ha llegado la hora, Padre, yo he cumplido la obra que me diste que hiciera en la tierra. Y él empieza a orar. Y en una de las palabras él empieza a orar por los discípulos. Él dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado. Te ruego por ellos y por los que han de creer por medio de la palabra de ellos. Te pido que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sabía usted que ahí estamos incluidos tú y yo? Aquellos que habían de creer por la palabra de ellos. Él oró. Y dice: no solamente por ellos. Y él dijo: Padre, quiero que donde yo esté, ellos también estén conmigo. Y aquí dice el Señor: yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Es interesante que Jesús nos revela, aunque ciertamente él oraba por todos los suyos, porque él ciertamente dijo: Padre, a todos los que tú me diste, yo cuidé de ellos. Yo los guardé mientras caminé y estuve con ellos. Solamente uno se perdió. Y no porque yo lo haya perdido, sino que era el hijo de perdición. Estamos hablando de Judas. Solo uno se perdió. Y el Señor está diciendo: yo he rogado, Pedro, por ti. El Señor rogó, pero aquí revela algo el Señor. Hay un misterio profundo donde el Señor dice: por ti. Curiosamente, hermanos, ¿o por qué el Señor revela que solamente él oró por Pedro? Por ti. Por ti, Pedro. Porque en el momento del arresto, que era un tiempo de invierno terrible, la palabra del Señor nos dice que 4 días antes, y el mundo, hermanos, gloria a Dios por eso, tradicionalmente ya la gente, algunos entraron la religión, que el tiempo donde que no se come carne y que viene Semana Santa, y gloria a Dios. Porque de una u otra manera el mundo hace un recuerdo de que Cristo un día vino y se habla de la pasión de Cristo. Gloria a Dios por ello. El mundo entero recuerda que un día Jesucristo vino a esta tierra. Y estamos a punto, unos días más, de que se celebre este tiempo de la Pascua. 4 días antes de que él fuera arrestado, está escrito en Isaías 55 que el cordero sería inmolado por los pecados de nosotros, molido por nuestros pecados. La belleza que él tenía, hermanos, porque traía una hermosura incomparable. Si se dice de Absalón que tenía belleza de la cabeza a los pies hasta la punta de sus dedos, no había defecto en él, y era tan hermoso que era alabado donde él caminaba por todas las doncellas. Absalón era exageradamente bello, hablando literalmente, físicamente. David, un joven rubio, hermoso, de buen parecer. Pero acerca de Jesucristo, la Biblia nos dice que él era el más hermoso de los hijos de los hombres. La hermosura que destilaba Jesús era única, el esplendor, una mirada penetrante, hermanos, que al que él miraba la gente lo amaba. Hermanos, la gente que lo oía, la gente quería seguirlo, quería adorarlo. ¿Por qué cree que donde Jesús iba pasando, la gente se iba añadiendo y añadiendo? Porque algo había en Jesús, había gloria, había poder, había unción, hermanos. Y eso nos los ha dado a la iglesia, a los hijos de Dios, aquel que es trigo. Y como Cordero de Dios, que él iba a quitar el pecado del mundo con un sacrificio, y solamente se podía lograr en la cruz, derramando y dando su vida y su sangre por nosotros. 4 días
El cordero, hablando de la Pascua, 4 días antes del evento tenía que ser puesto ya en sacrificio. No se le daba de comer, no se le daba de beber. Jesucristo, antes de su arresto, 4 días, imagínense, hermanos, con sus noches sin comer y beber. Y en el momento que a él lo arrestan, hermanos, él ya estaba debilitado físicamente. En la cruz, una de las palabras que él dijo: tengo sed. No solamente fueron las millas donde él llevó el madero hacia el Gólgota, el lugar de la calavera, donde sería suspendido entre el cielo y la tierra. Él ya estaba deshidratado. Le habían quitado esa belleza con tantos escupos, golpes. Cada látigo que caía en su piel por la tortura romana, las navajas, los ganchos, los picos, al momento de jalar se desprendían tendones, arterias, músculos, venas. La sangre brotaba, hermanos. Él estaba al borde de la locura. Incluso las espinas que le pusieron en la sien, hermanos, fue algo y fue una intervención del Espíritu, porque los médicos dicen que si una espina toca la parte de tu sien o un nervio, hermanos, en el cerebro entra parálisis y la gente queda inmóvil. Fue una intervención de parte del Espíritu, que no le atravesaran o le rompieran el cráneo para dañar, porque él tenía que llegar a aquel lugar. Pero él estaba al borde de la locura, con tanto dolor, con tanto sufrimiento. Y al momento que, hermanos, a él lo arrestan, todos se fueron. La pregunta es: ¿dónde estaban los discípulos? Pedro le había dicho: mire, vamos ahí. En el verso 34, después de que él recibe, Jesús le dice: yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Mira, lo que Jesús le está diciendo: Pedro, va a ser tanto el zarandeo, vas a ser golpeado tan fuerte que a ti se te va a olvidar que caminaste conmigo. Y en el verso 33, Pedro le responde y le dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ciertamente Pedro cumplió, pero en el momento del arresto, ¿dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaban los otros discípulos? Todos corrieron. ¿Dónde estaban, hermanos, los que habían sido sanados, los 10 leprosos? ¿Dónde estaban los que fueron limpiados? ¿Dónde estaba el paralítico? ¿Dónde estaba Bartimeo? ¿Dónde estaban aquellos, hermanos, que fueron limpios? ¿Dónde estaban los sordos, los ciegos, los tartamudos, el hombre lunático? ¿Dónde estaban, hermanos? ¿Dónde estaban esas personas? Todos se habían ido. ¿Dónde estaban aquellos que cuando él iba caminando, entrando en Jerusalén, esos 4 días antes de que fuera arrestado, que se quitaban las túnicas, los mantos y un gran ruido ensordecedor, que, hermanos, los rabinos se quitaban los mantos, se quitaban las túnicas y formaban alfombra para que el Rey de Gloria pasara, y decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra. ¿Dónde estaba esa multitud? Esa misma multitud que 4 días antes la adrenalina estaba al máximo, que decían: gloria, bendito el Rey que viene. 4 días después, 4 pequeños días, ¿dónde estaban? Le aseguro que dentro de la multitud que iba cuando él llevaba a la cruz, esa misma gente, hermanos, cuando lo presentaron ante Pilato, cuando lo enjuiciaron, esa misma gente gritaba: queremos a Barrabás, crucifique a Jesús. Muchos le dieron la espalda, no todos, pero en su inmensa mayoría le dieron la espalda. Jesús le dice: Pedro, vas a ser golpeado y sacudido con violencia, que a ti se te va a olvidar que anduviste conmigo. Caminó más de 3 años y medio Pedro con Jesús. Y de lejos, como muchos que vienen a Cristo, de lejos siguen al Señor. Porque si oro en mi trabajo por mi comida, van a saber que soy cristiano. Y los jovencitos, ¿verdad? Yo también fui joven, y cuando estaba en la escuela, a muchos no les gusta que le digan que eres cristiano. No digas que soy cristiano, cristiana. Pedro de lejos lo iba siguiendo, porque era un invierno, era un frío terrible. El frío que pasa en Israel, hermanos, es similar al frío de Nueva York.
la temperatura baja tanto que es un frío terrible y también hay nieve. Y podemos darnos cuenta en la palabra de Dios que esa noche que lo arrestaron, el frío era terrible. Porque Pedro, a pesar de que los demás huyeron, aunque sea de lejos, pero ahí iba siguiendo al Señor Jesús. Y estaba él, o miró que había fogata afuera, la gente curiosa quería ver qué iba a pasar con el nazareno. Y Pedro se acerca, aún si iba disfrazado, iba tapado, pero cuando él se acerca para calentarse ahí en la fogata, y cuando él habla o empieza tal vez a preguntar qué han escuchado de Jesús, alguien sabe algo, qué van a hacerle, y cuando él abre su boca, inmediatamente lo identifican, le dice: tú eres uno de ellos. No, tú andabas con él. No lo conozco. Y se cumple lo que el Señor le dice en el verso 34. Le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro lo negó 3 veces. A Pedro se le olvidó, hermanos, que él anduvo con Jesús. Es que cuando vino el zarandeo, a él se le olvidó. Por eso Jesús le dijo: Pedro, tú dices que irás conmigo a la muerte, pero te digo que antes de que cante el gallo me habrás negado. Y ciertamente lo negó. Y una vez que el gallo cantó por 3ª vez, él corrió devastado, quebrado, y lloró amargamente como nunca en su vida lo había hecho, y se fue. Y él pensaba en su mente: no soy digno, no soy digno. Yo negué a mi Señor, negué a mi Maestro, y lloró tan amargamente que él no se podía perdonar. ¿Y qué es lo que el Señor te quiere decir con esto? Es que muchas veces Dios permite el zarandeo. ¿Sabe por qué, hermanos? Para sacar todo lo que estorba de ti. Es que Él va a sacar lo falso para que brote lo verdadero. Pedro decía, y lo dijo de corazón, porque si usted lee, no seamos severos, porque muchos: no, que Pedrito, que Señor, voy contigo a la muerte, voy a la cruz, a donde vayas te sigo. Históricamente Pedro, hermanos, lo niega, pero el Señor, gloria a Dios por su misericordia, perdona a Pedro, lo levanta a un Pedro tan poderoso que cuando dio su primer sermón, 3,000 personas se convirtieron con un sermón, y nosotros con 3,000 sermones ni un alma se entrega. Segundo sermón, 5,000 personas. Pedro revolucionó el mundo. Por eso Cristo le dijo: yo he orado por ti, Pedro, para que una vez vuelto, en otras palabras, te vas a ir, vas a caer, vas a llorar, pero una vez que tú vengas, tú vas a confirmar a tus hermanos, tú los vas a enseñar, tú les vas a dar fuerzas, tú vas a ser un motor también para ellos. Por eso Jesucristo fue directo, porque Él sabía lo débil que era Pedro, sabía que era colérico, sabía que era iracundo, Él sabía todo de Pedro. Por eso le dijo: por ti, Pedro. Pedro no se podía perdonar. El diablo atacaba su mente: lo negaste. Y Pedro decía: ¿cómo pude ser tan cobarde? Yo le dije: te seguiré a la muerte. Y la conciencia, bueno, hoy en día se le llama conciencia, pero los que estudiamos la Biblia sabemos que no es así. Sabemos que es el Espíritu Santo que te está redarguyendo y te está diciendo: hiciste mal, hermanos. Pero en el caso de Pedro, él lloraba y no se perdonaba. Él no se perdonaba. Muchas veces, hermanos, Dios te perdona, pero nosotros somos tan crueles con nosotros mismos. Por una u otra manera te persigue el enemigo, caes, hermano, en pecado o en la tentación, y el diablo te dice: ya no eres digno, ya vete de la iglesia, apártate de todos, no le contestes a nadie, vete al mundo. Ese es el diablo. O vete de la iglesia. Es el diablo, porque el Señor te perdona. Al paso de un tiempo, de acuerdo a la historia bíblica, Jesús resucita el 3er día, 72 horas. Pero de acuerdo a los historiadores, hubo más de 40 días después de su muerte que Él se apareció. En el camino de Maús, en la playa de Tiberias, en muchas ocasiones, muchas. Y en cierta ocasión, hermanos, ya había pasado varios días. Los discípulos estaban todos que volvieron a sus labores. Muchos se fueron a sus labores, como que Cristo
Habían olvidado todo lo que le había dicho. Pero en esta ocasión, allá por Juan capítulo 21, se encuentra Pedro pescando, sin ropa. Es que cuando te vas al mundo, hermanos, hasta pierdes tus vestiduras, así como el hijo pródigo, en la mugre, en todo eso. Pedro andaba pescando, y cuando allá en la orilla oyó una voz que le dijo: hijitos, ¿tienen algo? ¿Han pescado algo? ¿Tienen algo que comer? Y cuando Pedro escuchó, dijo: es el Señor. Él no se esperó a que la barca llegara, él se aventó y se fue nadando. Y cuando llega a la orilla, mire lo que pasa. El Señor no lo estaba esperando con los brazos y, como dice el pastor, ceja con ceja, enojado: Pedro, no que me ibas. El Señor no hizo. Y nosotros somos así. Alguien cae, alguien peca y mira, no quieras esto. El Señor Jesucristo no lo estaba esperando con un látigo, con palabras de reproches para reprochar o para reclamarle a Pedro. Él estaba, hermanos, ahí asando un pez o un pescado, ya estaba fuera, pescado, asándolo, y le da de comer. Mire, les da de comer. Se puede imaginar a Pedro con aquella vergüenza, y el Señor no le decía nada. Primero come. Ese es nuestro Dios, que te alimenta, que te cuida, que no te reprocha. Y Pedro con aquella amargura: ¿qué ahora voy a hablar o qué me va a decir? Y comiendo, y como que ¿qué va a pasar? Pero después que él come, el Señor Jesucristo le hace la primera pregunta: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y la segunda vez: ¿me amas más que esto? Y la primera vez le dijo: apacienta mis ovejas. La segunda: cuida mis corderos y pastorea. 3 veces le preguntó: ¿me amas? Y ya la última Pedro dijo: tiene razón en preguntarme si lo amo. El Señor te pregunta: ¿me amas? Si el Señor te pregunta a ti que estás aquí: ¿me amas? Si te pregunta por tu nombre: ¿me amas más que estos? Eso le dijo a Pedro. Estaban los discípulos: Pedro, ¿me amas más que el resto del grupo? Si el Señor te dice: hermano Uriel, ¿me amas más que estos? Hermana Silvia, ¿me amas más que estos? Hermano May, ¿me amas más que esto? A ti, hermano, hermana, por tu nombre, ¿me amas más que estos? Pedro se le desgarró el corazón y empezó a llorar: Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes. Y le dio tanta tristeza que por tercera vez tal vez pensó, como los humanos pensamos: es que yo los negué 3 veces, por eso me está preguntando 3 veces. Pero no fue así. Jesús le estaba preguntando, le dijo esas 3 veces porque antes de que Jesús le encomendara el liderazgo, hermanos, de la iglesia, porque Pedro fue el pastor de la iglesia primitiva, se levantó como líder, hermanos, como un portavoz de aquellos discípulos, hermanos. Y el Señor no le reprocha nada. Y a lo que queremos llegar con esto es de que después del zarandeo, hermanos, después de que fue sacudido con violencia, después de que el Señor sacó toda la falsedad, después de que el proceso vino, el Señor levantó a un Pedro, hermanos. Y Pedro tuvo la oportunidad de que él no se perdonaba, pero el Señor le dijo: Pedro, yo te perdono.